Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Español con Uli, el podcast de español fácil para aprender escuchando. Hoy vamos a hablar de una palabra muy pequeña, pero con una historia enorme. Una palabra que en algunos lugares suena natural, cotidiana, cercana, y en otros extraña o incluso incorrecta. Hoy vamos a hablar del voceo. De ese voz que en Argentina es tan normal como respirar, pero que no nació acá. El podcast de hoy solo tiene una parte. Hoy no vamos a hacer español en foco, sino que les voy a contar de dónde viene el voceo. Para entender el voceo tenemos que viajar muchos siglos atrás, a la Edad Media en España. En el latín existían dos formas de tratamiento: tú para el singular y vos para el plural. Con el tiempo, en la península ibérica, empezó a usarse vos también como forma de respeto hacia una persona. Algo similar a lo que ocurre en francés con vous. Decir vos era tratar al otro con distancia, con formalidad, con jerarquía. Era una forma prestigiosa. Durante los siglos XV y XVI, vos era común incluso en la corte. Pero las lenguas cambian. Y cuando surge una nueva forma aún más respetuosa, que fue vuestra merced, que luego se convertirá en usted, el sistema empieza a reorganizarse. El vos pierde prestigio en España y ahí ocurre algo clave. Mientras en la península el vos comenzaba a desplazarse, en América el español estaba todavía formándose. Los conquistadores y colonizadores llevaron consigo las formas lingüísticas de su época, entre ellas el voceo. En muchas regiones americanas, el vos no desapareció, al contrario, se mantuvo vivo. En algunos lugares conservó su valor de confianza, en otros se volvió la forma más cotidiana, digamos, y estándar de hablar. Mientras tanto, en España el vos prácticamente desaparecía del uso común. Así se produce una paradoja interesante. Lo que en Europa se abandona, en América se consolida. En la región del Río de la Plata, especialmente en Argentina y Uruguay, el voceo no solo sobrevivió, sino que se convirtió en la norma. Pero no es solo el pronombre lo que define al voceo, también es la conjugación de los verbos. Vos tenés, vos querés, vos podés, vos sos. Estas formas verbales tienen una musicalidad particular. Se caracterizan por el acento final, es, as, is. Ese patrón terminó consolidándose como sistema completo. Hoy en Argentina el voceo es hegemónico. Se usa en todos los niveles sociales, en la educación, en los medios, en la política. No es informal, no es vulgar, es estándar. El voceo no es exclusivo del Río de la Plata. También se usa con variaciones en otros países como Paraguay, Bolivia, sobre todo en el oriente, Chile con conjugaciones propias y en algunos países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Sin embargo, no en todos esos lugares funciona igual.
En Chile, por ejemplo, el voceo puede combinarse con formas verbales distintas. Por ejemplo, vos sabís, vos tenís. En Centroamérica, en algunos países convive el tuteo y el voceo dependiendo del contexto. En Centroamérica, en algunos países, convive con el tuteo dependiendo del contexto. Es decir, no existe un solo voceo. Existen varios sistemas voceantes. Un detalle importante, no todos los vos significan lo mismo. Hasta ahora hablamos del voceo como fenómeno histórico y geográfico, pero hay algo más sutil que también vale la pena mencionar. El vos no siempre expresa lo mismo en todas las regiones donde se usa. En el Río de la Plata, por ejemplo en Argentina y Uruguay, el voceo es la forma estándar. Se usa entre amigos, entre desconocidos, de edad similar, en la televisión, en la escuela, incluso en discursos políticos. No marca inferioridad ni exceso de confianza. Simplemente es la forma normal de dirigirse a alguien. Pero en otras regiones de América, el panorama es más complejo o diferente. En algunos países de Centroamérica, por ejemplo, el vos puede usarse entre personas de mucha confianza, pero también puede aparecer cuando alguien reprende a un niño, por ejemplo, o habla con alguien en posición inferior. En ciertos contextos históricos, incluso podía utilizarse para dirigirse a alguien de mayor jerarquía. Es decir, el valor social del vos no es idéntico en todos lados. Lo que en Buenos Aires suena completamente neutro y cotidiano, en otras regiones puede tener matices afectivos, jerárquicos o contextuales distintos. Eso nos muestra algo fundamental. El voceo no es solo una forma verbal, es un fenómeno social. Y como todo fenómeno social, cambia según el lugar, la historia y la comunidad que lo usa. Pero durante siglos, el voceo fue visto por algunas instituciones como incorrecto o vulgar. Las gramáticas normativas españolas favorecieron siempre el tuteo. En muchos países, la escuela enseñaba tú como la forma correcta, incluso en regiones donde la gente decía vos. Esto generó una tensión entre la lengua hablada y la lengua enseñada. En Argentina, por ejemplo, esa tensión se fue resolviendo gradualmente. A lo largo del siglo XX, el voceo ganó legitimidad académica y cultural. Hoy incluso la Real Academia Española reconoce el voceo como parte del sistema del español, como parte de la variante rioplatense del español. Lo que antes era considerado un error, hoy es una variedad legítima. ¿Y por qué el voceo sobrevivió con tanta fuerza en algunas regiones y desapareció en otras? Bueno, hay varias teorías. Algunas apuntan a factores geográficos, regiones más alejadas del centro político colonial, habrían reservado formas más antiguas. Otras señalan factores sociales, sociedades más igualitarias habrían favorecido una forma menos jerárquica que el usted. También influyeron redes comerciales, migraciones internas y procesos de urbanización. Lo cierto es que el voceo no es un fenómeno aislado ni casual. Es el resultado de siglos de evolución histórica. Hoy el voceo en el Río de la Plata no es solo lo normal, es parte también de su identidad cultural.
Aparece en publicidad, en la música, en el cine, en la política. Un candidato presidencial dice vos sabés, una marca te habla de vos. Bueno, no hay conflicto con eso. La forma está completamente integrada. Lo fascinante del voceo es que condensa siglos de historia en una sílaba. Vos fue plural, después fue formal, luego perdió prestigio, cruzó el océano, se transformó y en algunos lugares se convirtió en la forma más íntima y cotidiana. La lengua no avanza en línea recta. Se mueve, se adapta, se redefine. Y el voceo es una prueba viva de eso. Una forma que fue central, luego marginal, luego estigmatizada y finalmente reivindicada. Hoy, cuando en Argentina decimos vos, no estamos cometiendo un error, estamos pronunciando historia. Gracias por haber escuchado, espero que te haya resultado interesante. ¿Conocías esta historia sobre los orígenes de la palabra vos? Del pronombre de la segunda persona singular del español rioplatense. Contámelo en los comentarios y nos escuchamos en el próximo. Que estés bien. Chao.